de la salvación, la soteriología. Conferencia número 14. Para mí, realmente créanme, siempre fue algo fundamental aprender sobre esto desde que comencé a estudiar la Biblia, desde que comencé a asistir y a escuchar la palabra de Dios. Le doy gracias a Dios porque tuve maestros que insistieron en esto, me enseñaron muy bien en su palabra acerca de la doctrina de la salvación y ha sido un pilar fundamental en mi vida para darle solidez a mi vida cristiana, para darle, digamos, estabilidad a mi vida cristiana, porque la verdad cuando uno sabe qué es la salvación, cuando uno se mantiene seguro de esa salvación, pues uno va a caminar con mucha más libertad, con mucha más seguridad precisamente, y va a poder producir también más fruto para el Señor, porque si algo quiere el Señor darnos es seguridad, que tengamos esa seguridad. Y la Biblia nos provee realmente una seguridad impresionante cuando en realidad pues vamos a ella y cuando escudriñamos en la Escritura y cuando sobre todo miramos estos fundamentos tan claves que son acerca de la salvación. ¿En qué consiste la salvación? ¿Por qué la salvación? ¿Quién nos dio la salvación? ¿Para qué nos dio la salvación? Y ahora estamos considerando la tercera parte de esta serie, que es los beneficios de la salvación, los beneficios para el creyente. Ya realmente los beneficios solamente los puede disfrutar el que cree. Cristo vino a la cruz y murió por todo el mundo, pero realmente entrar en la experiencia de los beneficios que vienen como consecuencia de la muerte y la resurrección de Cristo, solo lo pueden hacer los que creen, es por medio de la fe. Pablo dice, por la fe tenemos paz para con Dios, dice, y tenemos entrada a esta gracia en la cual estamos firmes. No podemos entrar en la gracia y empezar a disfrutar de todos los beneficios de la muerte de Cristo si no es por la fe, al aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador. Así que también le podemos llamar los beneficios del creyente. Y hoy vamos a considerar lo que es el perdón. El perdón es uno de los beneficios más espectaculares que podemos experimentar como resultado de que Cristo fue a la cruz en nuestro lugar. Hay una provisión universal de la que hemos estado hablando, ¿cierto? La provisión universal es lo que Dios por medio de Jesucristo nos ha dado a todos los seres humanos, a todos los hombres. Por eso dice provisión universal, es para todo el mundo. Cristo no murió solamente por los cristianos, Cristo murió por todos. La provisión universal consiste en que Cristo vino a propiciar a Dios. Es decir, a través de la propiciación, Cristo satisfizo a Dios porque el hombre al pecar adquirió una deuda que no podía pagar y ofendió el carácter santo de Dios. Entonces Cristo vino a resarcir esa ofensa que le habíamos causado a Dios a través de su sacrificio. Eso se llama la propiciación, a darle a Dios una satisfacción. Pero Cristo también realizó la redención, que quiere decir que al morir en la cruz, Cristo pagó con su sangre un precio que le permite a Dios comprarnos, hacernos suyos, rescatarnos de la esclavitud en la cual estábamos viviendo, bajo Satanás, bajo el pecado. Y también Cristo, al morir, lo que Él está haciendo es colocarse en nuestro lugar, es decir, está ofreciendo una muerte sustitutiva en lugar de cada uno de nosotros. Así que es una muerte vicaria. Y el fruto completo de la propiciación, de la redención y de la muerte vicaria es la reconciliación. Así que toda persona que ha aceptado a Jesucristo como su Señor y su Salvador, según la palabra de Dios, ya ha sido reconciliado con Dios. Dios lo ha reconciliado consigo mismo por medio de la obra de Cristo en la cruz y a través de la fe. Pero ya ahora estamos hablando de beneficios que vienen como resultado de esa obra de Cristo en la cruz, que solamente los puede experimentar el cristiano. Y es por fe. El beneficio directo de la propiciación es la justificación, y lo vimos el sábado pasado. Y básicamente, ¿qué es la justificación? Es el hecho de que Dios nos declara justos ante sus ojos por haber aceptado, por haber creído en Cristo, por estar en Cristo. El hecho de estar en Cristo ya nos permite ser vistos a los ojos de Dios como justos, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Así que nos da una posición de privilegio, justos a los ojos de Dios,
no por nuestros méritos, no por nuestros alcances, no por nuestra religión, no por nuestras obras, no por nuestras limosnas, por lo que sea, sino por lo que Cristo hizo por mí en la cruz. Y al creer, Dios me da la justificación, me declara justo. Y no solamente me declara justo, sino que me reviste con la justicia de Jesucristo. Es decir, toma la justicia de Cristo y me la da completamente, la pone en mí esa justicia. Así que yo soy justo no porque yo hice unos méritos para ser justo o porque los pueda hacer, sino porque ahora la justicia de Cristo me fue dada gratis, por gracia, por medio de la fe. Eso es lo que me permite presentarme delante de Dios, eso es lo que me permite poder hablar con Dios cara a cara, eso es lo que me permite poder entrar a la presencia de Dios a las 5 de la mañana, a las 3 de la mañana, a las 12 del día, a las 9 de la noche, a las 365 días del año, porque he sido declarado justo, he sido recibido como justo en la presencia de Dios. Pero la redención trae también un beneficio directo que es el perdón y la libertad. Hoy vamos a considerar solamente el perdón y el próximo sábado vamos a considerar lo que es la libertad. Así que el producto directo de la propiciación es la justificación y el producto directo de la redención es el perdón. El pecado está borrado por causa de la muerte de Cristo en la cruz. Cristo llevó todos nuestros pecados sobre Él para redimirnos. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? ¿Llevó Cristo mis pecados? ¿Llevó Cristo sus pecados? ¿Y cuántos son sus pecados? ¿Ha hecho la cuenta? Todos. Cristo llevó todos mis pecados, absolutamente todos. Él no dejó ninguno por fuera. Él no dijo, no, voy a dejar 5 pecados porque esos 5 pecados sí son imperdonables. Yo por esos pecados sí no voy a morir porque eso es horrible, esos pecados. No, Él murió por todos los pecados. Los chiquitos, los gordos, los feos, los peludos, los grandes, los pequeños, los medianos, todos los pecados. Absolutamente todos los pecados. Precisamente hay un ejemplo allí, y esto lo cuenta el escritor y conferencista norteamericano, Hall Lindsey. Él dice que él estaba dirigiendo una célula de jóvenes en una iglesia y les había hablado acerca del perdón de que habla la Biblia. Y cuando él terminó la conferencia, se le acercó una joven y le dijo, pastor, yo quiero hablar algo con usted. Y ella había venido con su esposo, hacía 3 meses apenas que estaban casados. Y ella le dijo, pastor, yo quiero decirle una cosa, y es que yo tengo apenas 3 meses de casada y ya tenemos problemas graves en el matrimonio. Y el problema básicamente, le dijo ella, es porque yo estoy resentida contra mi esposo. Hay algo que yo realmente no le he podido perdonar a él. Y es que los dos nos conocimos ya como creyentes, nos hicimos novios siendo creyentes, y yo quería llegar virgen al matrimonio. Pero él atacaba más que los rusos, mejor dicho, ¿cierto? Y finalmente me hizo ceder y tuvimos relaciones sexuales antes del matrimonio. Y aunque nos casamos, de todas maneras, a mí me quedó esa culpa. Yo quería llegar virgen al matrimonio, yo quería casarme, no tener relaciones sexuales antes del matrimonio. Acuérdese, y esto se lo digo siempre, a mis hijos se lo repito como loro todo el tiempo, desde chiquitos hasta ahora que son adultos. Y siempre me gusta decirles esto a los jóvenes. Dios estableció unas etapas muy claras, muy claras. Amistad, noviazgo, matrimonio, sexo. ¿Está claro? Amistad, noviazgo, matrimonio, sexo. Ese es el orden de Dios. Cuando uno respeta ese orden, créame que le va a ir muy bien en todas las cosas. Y sobre todo en el área de las relaciones, del matrimonio. ¿Se da cuenta dónde va el sexo? Amistad, noviazgo, matrimonio, sexo. Pero hoy es amistad, sexo. Noviazgo, sexo. Cuando llegan al matrimonio, ¿ya para qué sexo? Ya están aburridos. Y créame, ese es uno de los problemas a veces de las parejas. Que se casan y ya el sexo comienza a ser algo que lo van dejando y es aburrido. O sencillamente ya comienzan a pensar en tenerlo con alguien más.
porque desde que conozco a este o a esta, estamos fornicando. Entonces ya qué gracia hay en el matrimonio. Y la gente no se da cuenta que Dios establece esos parámetros no para fregarnos la vida, no para aguarnos la fiesta, al contrario, es para que vivamos mejor, es para que seamos más felices. Entonces, obviamente, esta joven, como era cristiana, ella tenía ese principio y ella conocía muy bien ese principio, pero el novio, no, que mamita, que dame la pruebita, que no importa, igual nos vamos a casar, pues tranquila, comámonos el pastel antes de la boda y todo el cuento, ¿cierto? Y dele, y dele, y dele hasta que ella se dio. Pero fíjense, ¿qué empezó a ver en ella? Resentimiento. Ella lo culpaba a él por haber sido tan desesperado, por no haberse esperado y por no respetarle a ella, digamos, ese principio, ese anhelo que ella tenía en su corazón de llegar virgen. Fíjense ustedes, y tenían solo 3 meses de casados y ya había problemas graves. ¿Por qué? Porque había culpa y resentimiento y no perdón en el corazón de ella. Pero entonces Hall Lindsey dice que él le habló del amor de Dios, del perdón de Dios, y él le dijo, mira, de todas maneras, te tengo buenas noticias. Dios ya perdonó ese pecado. Fue fornicación, evidentemente. Cualquier relación sexual fuera del matrimonio es fornicación o es adulterio. Así usted lo llame, hacer el amor. Y es que estábamos muy enamorados, pastor, fornicarios sinvergüenzas. Así se llama, fornicación, punto. Llame las cosas como son, como las llama la Biblia, simplemente. Ahora bien, de todas maneras siempre, digamos, hay perdón. Tenemos un Dios que perdona. Y él le dijo, ese pecado ya fue perdonado por el Señor. El Señor ya perdonó a tu esposo, ya te perdonó a ti también por ese resentimiento. Él te perdonó todos los pecados. Ese pecado está incluido en el perdón de Dios. Entonces él dijo, bueno, eso son buenas noticias. Pero entonces él le dijo, mira, si Dios ya perdonó a tu novio, ahora a tu esposo, y Dios ya te perdonó a ti, entonces ahora perdónate tú a ti misma. ¿Por qué? Porque ella se vivía culpando también, ¿cierto? Decía, pero es que también fue mi culpa. Yo he debido decirle que no y ella debió mantenerme firme en que no tenemos sexo hasta que nos casemos y punto. ¿Por qué no estuve firme? ¿Por qué no fui capaz? Entonces se culpaba. Ya, perdónate. ¿Ya qué más vas a hacer? Perdónate. Y perdónalo a él también, por no haber respetado, digamos, tu anhelo, tu deseo de llegar virgen al matrimonio. Entonces ella se le iluminó el rostro y dijo, bueno, sí, claro que sí. Claro que sí. Con base en el perdón que Dios ya me dio, yo me perdono y perdono a mi esposo. Ahora bien, cuando ella iba ya saliendo, él le dijo, pero ven, te digo otra cosa. Y ella pensó, uy, ¿será que la cosa no es tan bonita como me la acaba de decir? ¿Habrá alguna condición extraña ahí? Entonces le dijo, quiero decirte, hay más. Y es que Dios ya perdonó ese pecado todas las veces que sucede. ¿Entienden lo que quiero decir? Porque si Él perdonó todos los pecados, perdona también un pecado que sucede muchas veces, ¿o no? ¿Cuál dice no? Es que si el pecado lo cometiste una vez, te perdono, 2 veces te perdono, a la tercera, pero a la cuarta ya no hay perdón, ¿o sí? Hay perdón para todas las veces que ese pecado ocurrió. Eso es lo que enseña la Biblia. Tenemos un Dios que realmente perdona. Amén, perdona. Y él le habló de este versículo, mira, que es hermoso y ya más adelante vamos a analizarlo. En Hebreos 10:17, nunca más que me acordaré de qué, de sus pecados y transgresiones. ¿Quién dice eso? ¿Algún pastor que se inventó una teología rara? Dios dice, nunca más me acordaré de tus pecados y de tus transgresiones. Oigan esto, cuando Dios dice nunca más me acordaré, ¿será que Él nunca más se acuerda? Nunca más se acuerda. Si Él dice que nunca más se acuerda, Él nunca más se acuerda. Porque Él lo está diciendo y Él no miente. Él no dice cositas ahí a medias ni nada. Cuando Dios dice algo, eso es, punto, es la verdad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Creer esa verdad, ¿claro? Vivir esa verdad. ¿Y qué? Disfrutar esa verdad, porque si la verdad es para disfrutarla. La verdad le produce a uno, ¿qué? Seguridad y libertad le produce a uno la verdad. No libertinaje, sino libertad. Verdadera libertad produce cuando uno realmente la cree. Dios da una promesa impresionante, ¿o no? Increíble.
Dios dice, nunca más me voy a acordar de tus pecados y de tus transgresiones. ¿Por qué? Porque ya te perdoné. Y que Dios nunca se va a acordar o nunca más se acordará, obviamente no quiere decir que Él no sepa qué ocurrió, ¿está claro? O que Él no recuerde qué ocurrió. Pero lo que está diciendo es que Él nunca más lo va a sacar en nuestra contra. Nunca más lo va a sacar en nuestra contra. No nos sucede así a los cristianos, ¿cierto? O aún digo a los seres humanos. Nosotros a veces decimos, bueno, te perdono, está bien. Pero de pronto para una pelea, pero es que acuérdese que usted la otra vez me hizo, ¿y cómo así no me habías perdonado? Nosotros sí sacamos a colación, ¿está claro? Traemos nuevamente ese pecado. Lo que dice Dios es, yo nunca más traeré ese pecado contra ti. Nunca más te lo voy a restregar en la cara. ¿No le parece que es maravilloso tener un Dios así? ¿No le parece que ese Dios produce confianza? Entonces yo me puedo acercar confiadamente a Él, porque sé que realmente Él me ha perdonado. Es cierto su perdón. Ahora bien, la base del perdón, ¿cuál es? La redención. Es la base de ese perdón. Mire que dice en Colosenses 2:13, y a ustedes, estando, ¿cómo? Muertos en pecados, y en la incircuncisión de su carne, ¿qué hizo Él? Les dio vida juntamente con Él, perdonándoles ¿qué? Todos los pecados. Ahí hay tres cosas, ¿cierto? ¿Cuál es la primera? Que nosotros estábamos ¿cómo? Muertos. Oiga bien, no estábamos enfermos, ¿está claro? No estábamos graves, no estábamos ni siquiera desahuciados. Nosotros ya estábamos muertos. ¿Sabe qué quiere decir muertos? Que nosotros no podíamos hacer absolutamente nada por nosotros mismos para que Dios nos perdonara, para que Dios nos salvara, para que Dios nos justificara. Entonces, no se trata de lo que nosotros hacemos o podemos hacer o dejamos de hacer. Se trata de lo que Dios ya hizo por nosotros a través de Jesucristo. Porque nosotros estábamos muertos. ¿Pero qué hizo Dios? Nos dio vida. Nos dio vida. Imagínate. Oiga bien, nosotros estábamos muertos y Dios nos hubiera podido dejar muertos y punto. Pero Él nos amó tanto que Él no nos dejó muertos, nos resucitó, nos dio vida por medio de Jesucristo. ¿Y sabe para qué nos dio vida? Para podernos amar, para que lo podamos conocer, para que podamos estar con Él, para que podamos disfrutar de Él, para que podamos ir al cielo y disfrutar del cielo y del paraíso y luego disfrutar de la tierra nueva y de los cielos nuevos y de todo lo nuevo que Dios va a hacer. Así que Dios no nos dejó muertos, aunque hubiera podido dejarnos muertos y hubiera sido justo que nos dejara muertos, porque nosotros habíamos escogido el pecado, ¿amén? Pero Él nos amó tanto que nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Y qué es lo tercero que hizo? ¿Cuántos? Todos. Perdonó todos nuestros pecados. Pero hay cristianos que no creen eso, sinceramente. No lo creen, porque enseñan que la salvación se puede perder. Entonces, Dios no nos ha perdonado todos los pecados. Porque ¿por qué podría alguien perder la salvación? ¿Qué haría que alguien pierda la salvación? ¿Qué? El pecado, ¿o no? Uy, ese hermano está en adulterio, perdió la salvación por el adulterio. Uy, ese hermano se fue de la iglesia, perdió la salvación porque se fue de la iglesia, de la única iglesia verdadera y la única que salva. ¿Me entiendes? ¿Vamos a entender? Entonces, si la salvación se pierde, y obviamente se pierde por el pecado, entonces el pecado no está perdonado. No hay salvación real. La salvación entonces es condicional. ¿Enseña la Biblia salvación condicional? Nunca enseñó Pablo salvación condicional. Pablo enseñó salvación eterna, absoluta, total, para siempre. Todos mis pecados fueron perdonados. Todos, absolutamente todos. Eso es lo que dice mi Biblia. Yo no sé si es que hay otra Biblia, ¿cierto? Ahora, una pregunta. ¿Cuántos, oiga bien, cuántos y cuáles pecados me fueron perdonados? ¿Todos?
Entonces, si todos los pecados fueron perdonados, ¿por qué pecado puedo yo perder la salvación? ¿Por qué tipo de pecado la puedo perder? Pero es que muchos no han entendido que uno no pierde la salvación, pero sí pierde bendiciones, ¿está claro? Deja de ganar bendiciones, uno deja de ganar galardones, uno deja de ganar coronas, uno deja de ganar premios, y lo que es peor, uno sí pierde la comunión con Dios. Porque evidentemente, si usted siendo cristiano insiste en pecar, Dios no va a estar allí, digamos, pechichándolo y bendiciéndolo y proveyéndolo. ¿Me hago entender? Dios va a estar ahí dándole disciplina. Eso es lo que se va a ganar, la disciplina del Señor, pero nunca te echará al infierno. Jamás te volverá a echar al infierno, porque Él ya te prometió salvación eterna. Ya te prometió que nunca más tendrás condenación. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas ya pasaron. Y dice Romanos 8:1 que no hay condenación para ¿quiénes? ¿Y quiénes son los que están en Cristo Jesús? Pues los cristianos, los hijos de Dios. ¿O alguien más está en Cristo si no es un cristiano? Así que, entonces, lo que sí hay que entender, obviamente, es que yo sí voy a perder por el pecado, evidentemente. Voy a perder muchas bendiciones, voy a dejar de recibir bendiciones. Yo le pregunto a ustedes, ¿ustedes quieren dejar de recibir bendiciones? ¿Sí? Dice que toda bendición espiritual me fue dada en Cristo Jesús. ¿Usted las quiere todas? O usted dice, no, yo como soy humildito y sencillito, yo con que me dé unita ya estoy feliz, ¿cierto? Con que me dé una, ¿no? Dice que nos dio toda bendición espiritual en los lugares en Cristo. Pero sí te quiero decir una cosa, nunca experimentarás esas bendiciones si tú vives desordenadamente, si tú vives desorganizadamente, si tú vives desobedientemente a la palabra del Señor. No esperes bendición, vas a recibir disciplina, castigo de parte de Dios, porque yo azoto y castigo a todo aquel que tomo por hijo. Y precisamente, ¿por qué el Señor nos disciplina o por qué nos castiga? Aunque de eso vamos a hablar más adelante, porque ya no nos va a echar al infierno. ¿Está claro? ¿Para qué tendría que castigarnos o disciplinarnos si sencillamente uno pierde la salvación? Pues nos echaría al infierno y ya, punto. Arregló el problema con ese cristiano descarriado. Pero Dios disciplina es precisamente porque ese cristiano tiene salvación y entonces Dios lo va a corregir para que viva rectamente como Dios sí espera que de cada uno de nosotros. Entonces mira un ejemplo que está ahí. El Señor Jesucristo murió en el año 33 después de Jesucristo. Más o menos ese es el cálculo, ¿cierto? Que el Señor murió a los 33 años. Él murió en la cruz. Y yo, Freddy Rojas, nací en 1953. El 19 de julio de 1953 yo nací. Pero el 20 de mayo de 1974 volví a nacer. Nací de nuevo. Nací espiritualmente. Físicamente en el 53 y espiritualmente en el 74. Recibí a Cristo en mi corazón. Recibí la salvación, ¿ok? Pregunta, ¿cuántos pecados o cuáles pecados me perdonaron a mí el 20 de mayo de 1974? ¿Todos? Evidentemente todos. En el momento mismo en que nací de nuevo, yo soy una persona nueva. No tengo ya nada que ver con el hombre viejo. Soy salvo, soy justificado. Cristo ha perdonado todos mis pecados. Pero nota una cosa, ¿cuándo murió Él? Yo no había ni nacido y Él ya estaba muriendo. ¿Y muriendo para qué? Para perdonar mis pecados. O sea que la verdad es que yo fui perdonado aún antes de nacer. ¿Esa es la verdad? ¿O no? ¿O Él apenas me perdona cuando yo lo recibo? No, porque la Biblia dice que Él murió por todos los hombres. El perdón está extendido para todos los seres humanos. Lo que sucedió en 1974, óiganme bien, no fue que yo fui perdonado, sino en 1974 yo me di cuenta que ya me habían perdonado. ¿Entienden eso? Fue que me di cuenta.
Es como ese colombiano que se encontró un español en la calle y se fue encima de él, lo agarró a puños y a patadas y lo tiró al piso y le dio golpes, y el español le decía, pero señor, ¿usted por qué me está pegando? ¿Por qué me está haciendo esto? Y él le decía, desgraciados, vinieron acá y se robaron el oro y mataron a nuestros indios y les quemaron las casas a nuestros indígenas y se llevaron el oro para España y toda la cosa. Y el tipo le dijo, señor, pero eso pasó hace 500 años. Y él dijo, sí, pues es que yo me acabo de enterar. ¿Entiendes? La verdad es lo mismo. Saben, a mí me asombró eso cuando yo lo entendí, realmente. Cuando yo comprendí, claro, tú ya me habías perdonado. Así no dice de Jacob y de Esaú, que el Señor escogió ¿a quién? A Jacob. ¿Y qué hizo? Y desechó a Esaú, pero dice Romanos 9, que ellos no habían nacido cuando Dios ya había elegido a Jacob y ya había rechazado a Esaú, que no habían comenzado ni siquiera a pecar y ya Dios tenía una elección, porque hay algo que se llama elección. Fuimos elegidos por la presencia de Dios. Y aún más, dice que fuimos escogidos en Él desde antes de la fundación del mundo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque quiero que sepas una cosa. Desde que Cristo es, y Él es desde siempre, ya Él sabía que tú le ibas a recibir o no. ¿Él sabía o no? O el 20 de mayo que yo lo recibí. Uy, ve, Freddy me recibió. Uy, qué de buenas yo. No, Jesús ya sabía que yo le iba a recibir. Él todo sabe todo. Entonces, óyeme bien, yo ya estaba realmente en su corazón y en su mente, aún antes de la fundación del mundo. Aún antes de yo nacer, Él ya estaba muriendo para perdonar mis pecados. Solamente que el 20 de mayo de 1974 yo acepté ese perdón, ¿está claro? Y empecé a darme cuenta que había un perdón para mis pecados, que había algo que se llama la salvación, que había algo que se llama la vida eterna, y me he estado enterando de eso durante 40 y tantos años estudiando la palabra de Dios, y mientras más la estudio, más me gusta, más me sabe rico, más me emociona, porque eso ya es una verdad en mi vida. Es una verdad que no me la puede quitar nadie, no me la puede robar Satanás, no me la puede robar el mundo, nadie me la puede quitar. Que Él perdonó mis pecados, que Él me salvó, que Él me justificó, que Él me ha limpiado, me ha lavado. Entonces dice aquí, para que Dios pudiera perdonarme en 1974, Él tuvo que haberme perdonado, ¿cuántos pecados? Todos mis pecados, ¿cuáles? Pasados, presentes y obviamente los futuros. Mire, créame, hay cristianos que lo creen, sinceramente, y lo he oído predicar y lo he oído enseñar en iglesias, que Dios perdona mis pecados pasados. O sea, Dios me perdonó mis pecados antes de 1974, desde que nací hasta el 74, pero que de ahí para adelante no, que ahí para adelante me toca a mí cuidar mi salvación. No sé en qué Biblia encontraron eso, es que cuidar mi salvación. ¿Quién dijo que la salvación hay que cuidarla yo? Si yo tuviera que cuidar mi salvación, ya la había perdido hace 50 años, la había perdido hace 30, 25 años, la había perdido. ¿Sabes quién cuida nuestra salvación? Cristo. Él es el que compromete salvarnos, y no solamente promete salvarnos, Él promete mantenernos salvos. Eso es una promesa en la Biblia. Está en Tesalonicenses, dice, oí predicar en estos días a un hombre diciendo lo siguiente: la salvación se pierde, porque oigan lo que dice 1 Tesalonicenses 5:23. Todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado como irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si yo no guardo mi espíritu, mi alma y mi cuerpo irreprensible cuando venga el Señor, uno, o me queda el arrebatamiento, que es otra mentira, o me mandan al infierno porque perdí la salvación. Yo le pregunto, ¿quién de ustedes, qué cristiano, puede guardarse irreprensible en su espíritu, en su alma y en su cuerpo? ¿Quién puede hacer eso? ¿Hay alguno? Si hay alguno, preséntemelo, muéstremelo, yo lo quiero conocer. Es el cristiano más increíble del mundo. Nadie puede mantenerse irreprensible, a menos que Dios lo mantenga irreprensible ante sus propios ojos. ¿Saben cómo lo hace Dios? Dios me declara justo. Dios me justifica. Es la única manera.
en que Dios me puede ver irreprensible, diciéndome, tú a mis ojos eres justo. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Solo Él puede hacerlo. Pero los que leyeron ese versículo no leyeron el 24, el señor este que estaba hablando ahí en el YouTube. Se da cuenta, la salvación se pierde porque uno tiene que guardarse irreprensible para la venida del Señor. Pero no leyó el 24 que dice, fiel es Dios, el cual también lo hará. ¿Quién es el que me guarda irreprensible para la venida de Cristo? Dios. ¿Y por qué lo hace? Porque Él es fiel. ¿Qué quiere decir fiel? Que Él me mantiene salvo porque Él prometió realmente salvarme. Porque Él prometió llevarme al cielo. Pero es una doctrina y cogen la Biblia y la embolatan toda. Hebreos. ¿Cómo es? Hebreos. ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Tienes que cuidar tu salvación, ¿te das cuenta? Él te la da, pero si no la cuidas, la pierdes. Entonces la salvación es por obras, la salvación es por esfuerzo humano, la salvación es por méritos humanos. Cuando yo llegue al cielo le voy a decir, Jesucristo, venga para acá Jesucristo, Padre, Espíritu Santo, vengan, felicítenme. Felicítenme porque yo guardé la salvación. Y estoy aquí en el cielo es gracias a que guardé la salvación que usted me dio. ¿Quién salva? ¿El hombre o Dios? ¿Es por obras o es por gracia? ¿Es por méritos humanos o es por los méritos de Cristo? El que me salva es Cristo. Esa doctrina es contra la palabra de Dios. Es un error. Y yo digo no un error, es un horror. Sinceramente, bíblicamente es un horror. ¿Y qué está diciendo Hebreos? Hebreos lo que está diciendo es lo siguiente. Señores, el Evangelio ya ha sido predicado y ha sido presentado a todas las naciones. Y a ustedes los judíos en particular. Ya ustedes saben que Jesucristo vino y murió en la cruz y que Él ya ofrece la salvación. Pero si ustedes descuidan esa salvación que se les está ofreciendo, ¿qué van a tener si la descuidan? Si ustedes no ponen atención al mensaje, si ustedes no ponen cuidado a lo que se les está diciendo, que pueden tener salvación por medio de Jesucristo. Ese es el sentido. Es decir, no está hablando de alguien que tiene la salvación y la descuida. Es alguien que no la tiene, se la están ofreciendo y no le interesa. Ese sí que le queda. No le queda sino el infierno. Porque si yo rechazo la salvación que se me está ofreciendo, que ya fue realizada por Cristo en la cruz, pues ¿qué me queda? Que me vaya para el infierno, evidentemente. Así que no es cuidar la salvación como algo que Dios me entregó y me dijo, cuídala, porque si no la cuidas te pierdes. Y eso lo enseñan, y lo enseñan como una gran doctrina. Y me temo que lo enseñan hasta en seminarios donde preparan pastores, porque los oigo predicar semejante despropósito. Cuando Pablo dice cientos de veces que la salvación no se pierde. Cuando Pablo escribió 14 epístolas dándonos seguridad de salvación. Otros, por ahí yo encontré un señor, que no voy a decir quién es, se atrevió en estos días a llamarle la atención a Armando Alducin, que es uno de los mejores maestros de Biblia que conozco y de los más correctos y más claros en la palabra de Dios. Se atreve a firmar doctor Alducin, yo tengo que llamarle la atención a usted porque usted enseña que la salvación no se pierde y la salvación sí se pierde. Y habla en ese video, ¿sí? Y todo lo que dice es, la salvación se pierde. ¿Por qué? Porque se pierde. No da argumentos de base, no da argumentos bíblicos, no da argumentos teológicos, nada. Simplemente a él le enseñaron, él oyó por ahí decir en alguna parte que la salvación se pierde y él simplemente ha repetido como loro que la salvación se pierde. ¿Y saben por qué esa doctrina? Porque el ser humano no ha podido entender desde el punto de vista de Dios lo que realmente es la salvación y lo que es el perdón. Escuche lo que Dios está diciendo y escuche lo que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, está diciendo. Todos nuestros pecados fueron, no van a ser. O, Pablo diría, todos nuestros pecados pueden ser perdonados si haces tal cosa. Si te vistes de esta manera, porque algunos aún los he oído predicar que si la mujer se pone pantalones ya perdió la salvación. Que si no se pone falda se va para el infierno. Que si se pinta una ceja se va a perder. Hombre, por Dios, estudien la Biblia, sean serios en la palabra de Dios. ¿Cómo le enseñan a la gente semejantes babosadas, perdónenme la expresión? ¿Cómo toman una doctrina como la palabra de Dios, la salvación, que es lo más precioso que Dios hizo? Es lo más grande que Cristo vino a hacer, la salvación,
y la vuelven tan barata como que se gana o se pierde por una tela, por un vestido. Sinceramente, es muy triste escuchar eso. Y está lleno internet de esa basura. Está llena, digamos, el YouTube de todo eso. Vaya a la Biblia, estudie la Biblia, pídale al Espíritu Santo que le enseñe realmente la verdad y usted va a ser libre y va a ser feliz. Ahora bien, oiga esto, mis pecados pasados, presentes y futuros fueron perdonados, ¿cierto? Pero de lo contrario, Dios no me hubiera aceptado inmediatamente. Si Dios me dice, mira, solo te perdono tus pecados hasta que recibes a Cristo, ¿está claro? Hasta ahí tienes perdón, pero de ahí para adelante no es seguro el asunto. De ahí para adelante depende de ti. Si tú no cuidas esto, si tú no haces esto y esto y esto, y vuelve la ley, son iglesias legalistas y son mensajes y teología legalista. Si tú no haces esto y esto y esto y esto y esto y esto, pierdes la salvación. Entonces es por ley, es por obras. Y la Biblia dice, o es por gracia o es por obras. O es por fe o es por ley, pero no se puede mezclar. Pero tenemos un evangelio mezclado, un evangelio que mezcla ley con fe, o ley con obras, y que mezcla gracia con fe. Todo el tiempo están enseñando ese evangelio. Ahora, mis pecados futuros habrían de ser tan reales y repugnantes ante Dios como los pasados, ¿o no? Entonces, ¿qué sentido tiene que Dios me perdone solo los pecados pasados, pero los futuros no hay seguridad? ¿Saben una cosa? Eso es una cruz que solo tiene un brazo. Y una cruz a medias no sirve para taco de escopeta. O la cruz es completa o no sirve para nada. Es una cruz que solo funciona para el pasado. Solo funciona para mis pecados pasados. Hasta que yo me hago cristiano, me perdonaron todos esos pecados. Pero ahora que soy cristiano, cuídese. Cuídese porque se puede ir para el infierno en algún momento. Es más, se puede quedar del arrebatamiento, que es otro cuento, es otra mentira. Nadie que sea verdadero cristiano se va a quedar del arrebatamiento. Ningún verdadero cristiano. Pero se inventaron también el cuento para andar siempre condicionando las promesas maravillosas de Dios. Cristo nos da una esperanza, me lo voy a llevar a todos, a toda mi iglesia. Y vienen y enseñan, no, a toda la iglesia no. Solamente una iglesia gloriosa, sin mancha, sin arruga, sin cosa semejante. Y entonces sacan Efesios 5. Él va a buscar solo una iglesia santa, sin mancha, sin arruga. Yo le digo, muéstreme esa iglesia, ¿cuál es esa? ¿Dónde está esa iglesia? Perfecta, sin mancha, sin arruga, sin mancha, sin cosa semejante. ¿Dónde está esa iglesia? Humanamente hablando, entonces todas las iglesias nos vamos a quedar del arrebatamiento. Jesús va a venir a arrebatarnos y va a decir, no, me voy solo, no tengo a quien arrebatar. Pero no han leído bien. Mira lo que dice ese versículo, esos versículos. Dice que Cristo amó a la iglesia, oye bien, amó a la iglesia, y Cristo ¿qué? Entregó por esa iglesia. ¿Para qué? Para santificarla. ¿Quién? ¿La iglesia? ¿La iglesia es la que se santifica? Señor, ya me santifiqué, ya califico para el arrebatamiento, llévame. No, Él es el que me santifica. Si Cristo no me santifica nada, ni mis ayunos, ni mis diezmos, ni ir a vigilias todas las noches, me va a santificar. Es Cristo el que me santifica. Él se entregó para santificar la iglesia, oye bien lo que dice, y para purificarla. ¿Entiendes eso? Es Cristo el que purifica a la iglesia porque es su sangre la que le quita los pecados a la iglesia. Y cuando Él le quita los pecados a la iglesia, Él ve una iglesia gloriosa, sin mancha, sin arruga, su iglesia. No soy yo el que me quito los pecados, no soy yo el que me lavo los pecados. No dices que si yo tratara de lavarme los pecados, ni aunque me lavara con muchos detergentes, ni que comprara detergente líquido para lavarme, nunca me lavaría, jamás. Si no me lava la sangre de Cristo, ¿qué me lava? Entonces entiende una cosa. Para Cristo la iglesia es hermosa, sin mancha, sin arruga. Y es la iglesia que Él se va a llevar, la suya, su iglesia, y se la va a llevar completa. Para nosotros, ¿cómo vemos la iglesia? Chismosos, hipócritas, peleones,
buscando dinero, buscando poder, dándole codazos al uno al otro, le prestó la plata al hermano y no volvió, el otro por allá fornicando, el otro adulterando, el otro chismeando, el pastor mismo fornicando. Entonces, ¿qué iglesia se llevaría el Señor? Déjeme decirle, y le hablo así vulgarmente, humanamente hablando, la iglesia es una porquería, sinceramente hablando, es una porquería, pero desde el punto de vista de Dios es hermosa. ¿Saben por qué? Porque Dios la ve cubierta con la preciosa sangre de Cristo. Bendita sangre que me salvó, bendita sangre que me limpió. Lejos de mí pensar que es por mí que Dios me va a salvar, que es por mí que me va a arrebatar, que es por mí que me bendice. Ay, pobre tonto, si yo pensara así, porque yo no merezco nada, humanamente hablando, pues sinceramente el pecado todavía vive en mí, ¿o no? ¿Qué dijo Pablo? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, que es el que me libra. Entonces entiende una cosa, si el Señor viene, derrama su sangre y con su sangre te lava, te limpia. ¿Te ve limpio o te ve sucio? ¿Estás limpio o estás sucio? Pero tú crees que estás sucio y tú crees que Dios te ve sucio. ¿Quién tiene el problema, Dios o yo? Soy yo, es la iglesia la que tiene el problema. Y con predicadores, pues de esa manera, pues peor todavía. Porque entonces más confundida la iglesia y con más culpa la iglesia y más miserable se siente la iglesia. ¿Me hago entender? Pero tú lo que tienes que es apropiarte por fe de lo que Dios dice. Si Dios dice que yo estoy limpio, yo estoy limpio. Punto. Si Dios dice que me va a llevar en el arrebatamiento, yo estoy listo para que me lleven el arrebatamiento. Jamás he pensado que me voy a quedar. Nunca he pensado en eso. Qué tontería pensar que me voy a quedar. Tercero, si Dios ya me salvó y me perdonó, yo me siento perdonado y me siento salvo. Y sé que soy salvo. No tengo la menor duda acerca de mi salvación. Y no porque yo sea mejor que nadie, ¿está claro? Sino porque el que me prometió salvarme es fiel, el cual también lo hará. Él cumple esa promesa, yo le creo. Los que piensan que la salvación se pierde no están viviendo por fe, están viviendo por ley, están viviendo por obras. Y por eso viven en el legalismo. Y yo lo sé por experiencia, que el legalismo es hermano del pecado. Donde hay legalismo hay pecado de todo el que usted quiera, solo que está escondidito bajo la alfombra, nada más, pero pecado así. En cambio yo he experimentado también lo otro, donde hay seguridad de salvación, donde hay fe verdadera, hay santidad, hay limpieza, hay verdadera libertad. No libertinaje, libertad, porque yo lo he vivido por muchos años, desde que entendí que mi salvación es segura, no la voy a perder. ¿Por qué? Porque entonces la reacción es vivir por gratitud, punto, no por ley, no por miedo, por gratitud. Ahora, quiero decirles las dos verdades más importantes sobre el perdón. Colosenses 2, 13 al 14 dice, y a ustedes estando muertos en pecados y en la incircuncisión de su carne, les dio vida juntamente con él, perdonándoles algunos pecados, ¿cierto? Perdonándoles solo los pecados feos. Perdonándoles solo los pecados antes de recibir a Cristo. Todos los pecados. Y ahí dice todos y es todos, punto. No le busque más pelos a eso. ¿Anulando qué? ¿Cómo lo hizo? Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Entiende una cosa. Dios, para perdonarnos los pecados, no solamente dijo, les perdono los pecados. Y créame una cosa, y yo a veces he hablado esto con el Señor, y le he dicho, papá, ¿por qué usted no simplemente lo dijo y ya? ¿Para qué tenía que enviar a su Hijo Jesucristo a pasar semejante padecimiento tan horrible en una cruz? ¿Ustedes no creen que si Dios hubiera dicho, ¿saben una cosa? Decidí perdonarle los pecados a todos, punto, se los perdono. ¿Qué hubiera pasado? ¿Quedábamos perdonados o no? Claro que quedamos perdonados. Porque si Él lo dice, si Él dice hágase la luz, ¿qué pasa? Y si Él hubiera dicho simplemente, decidí perdonarles a todos los pecados, punto.
quedan todos los pecados de todo el mundo perdonados, todos van para el cielo. ¿Qué hubiera pasado? Todos íbamos para el cielo. ¿Y por qué no lo hizo así? ¿No era más sencillo? ¿Para qué mandar a Cristo a derramar sangre en una cruz? ¿Para qué? Si podía haberlo hecho de una manera más sencilla, basta que Él lo diga y así es. Pero ¿saben una cosa? Lo que pasa es que había una deuda de pecado que había que pagar. Alguien tenía que pagar por el pecado, ¿está claro? Alguien tenía que pagar. Y Dios no quiso que pagáramos nosotros. Porque la verdad es que si hubiéramos nosotros pagado, no teníamos con qué pagar. ¿Entienden la idea? Entonces Dios tuvo que mandar a uno que sí podía pagar. En estos días estábamos en un supermercado y había un anciano que yo lo había visto ya en el mercado hacía rato y lo vi con 5 cositas, ni siquiera cogió carro ni nada. Tenía 5 cositas nomás. Un señor hasta muy flaquito, se veía, créanme, se veía hasta el hambre. ¿Sí? Y él, coincidimos en la caja con mi esposa. Él estaba delante de nosotros y vemos que él pone sus 5 cositas y comienza a buscarse en los bolsillos y no le alcanzaba. No le alcanzaba para 5 cositas. Y él ya fue a quitar 2 y Marilena le dice un momentico, niña, ¿cuánto le falta a él? 5,000 pesos, una bobada. Ella, no, yo se los pongo, yo se los pago. ¿Sí? Me encanta hacer eso. Quiero que llegue el día en que yo pueda decir a una persona, ¿cuánto vale ese mercado? 6 millones, yo los pago. Llévese 6 millones de mercado. Rico hacer eso, chéverísimo. ¿Y por qué lo hace? Porque puedo hacerlo, porque quiero hacerlo, porque me gusta hacerlo. Yo le pregunto, ¿por qué Dios nos salvó? ¿Por qué? ¿Qué había en nosotros para que Él nos salvara? ¿Qué mérito hicimos? Nada. Él lo hizo porque le dio la gana, porque nos ama, porque nos ama. ¿Y sabe qué hizo ese señor? Nos mira y nos dice, así, vea, hizo así, ay, gracias. Con una cara que casi lloraba, gracias por 5,000 pesos. ¿Le has dicho gracias al Señor por haberte perdonado toda tu porquería de pecado? Yo vivo dándole gracias todos los días. No dejo de darle gracias. Señor, gracias que me perdonaste. Gracias. ¿Le das gracias por la salvación que ya tienes? O simplemente, sí, yo soy salvo, chévere, voy a ir a fornicar allá en la esquina. Quien valora realmente eso, no lo hace. Amén. Quien valora realmente la sangre de Jesús, comienza a odiar el pecado, a aborrecer el pecado, precisamente porque sé el precio tan grande que pagaron por mí. El Señor no merece que yo lo defraude, no merece que yo lo traicione, no merece que yo pisotee su sangre hermosa, su sacrificio. Ahora bien, oye esto, entonces el Señor no simplemente nos dijo los perdono. Oigan bien, el Señor tuvo que anular un acta de decretos que había contra nosotros, y esa acta es un documento legal que estaba diciendo, Dios, usted, el juez del universo, usted tiene que condenar al infierno a Freddy Rojas, tiene que mandar a Freddy Rojas al infierno porque mire, ni un rollo de papel higiénico alcanza para escribirlos todos. Es un documento legal, ¿está claro? Yo estaba legalmente condenado al infierno. Dios tuvo que legalmente hacer algo para poder anular ese documento. Y la única cosa que Dios podía hacer era poner a su Hijo a morir en una cruz. Era poner todos esos pecados en Cristo y que Cristo fuera el que pagara. Y realmente Él pagó. Pero no, cuidado, sí, Él pagó. Pero si tú no te cuidas te vas a condenar. ¿Qué manera de menospreciar la obra de Cristo? ¿Qué manera de volver barata la sangre de Jesús? No alcanza la sangre de Jesús para salvarme. Tengo que hacer yo algo más, además, para salvarme. ¿Qué mensaje? Que ofende, déjame decirte, ofende el amor de Dios y la santidad de Dios. Porque pone en el hombre finalmente la salvación y no en el único que realmente la realizó. Qué tristeza. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, oiga bien, que nos era ¿qué? ¿Estaba a favor nuestro?
que nos era contraria. ¿Qué hizo Él? Quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Hebreos 10, 14 y luego 17 y 18. Oye esto, porque con 50 ofrendas hizo, ¿a qué? Con una sola ofrenda, una sola, hizo perfectos por un tiempo, dependiendo de, para siempre. Para siempre, ¿qué quiere decir? Para siempre, para siempre. Busca el griego, busca el hebreo, para siempre. Hizo perfectos, oye bien, perfectos. Cristo viene a buscar una iglesia perfecta. ¿Por qué perfecta? Porque Él la hizo perfecta. Para siempre, ¿a quiénes? A los santificados. Añade, oye esto, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, esto también lo he oído predicar, no hay más ofrenda por el pecado. Hermano, no hay más ofrenda por el pecado. Entonces, si tú pecas, ya no hay más ofrenda por el pecado. No hay posibilidad de que te salves, porque no hay más ofrenda por el pecado. ¿Es eso lo que está diciendo ahí? No. Lo que está diciendo precisamente es que ya no hay necesidad de que haya más ofrenda por el pecado. Porque con una ya nos hizo perfectos para siempre. Una basta. No hay más ofrenda. Obviamente que no hay más ofrenda por el pecado. Si no, Jesucristo tendría que estar muriendo por cada pecado que cometemos cuando somos cristianos, ¿o no? ¿Cuántas veces tendría que haber muerto Cristo desde que tú eres cristiano? ¿Cuántas veces hubiera tenido que morir? Es obvio que no hay más ofrenda por el pecado. ¿Y por qué no hay más ofrenda por el pecado? Porque ya hubo una, la única necesaria, la única suficiente, con una sola ofrenda. Hizo, ¿qué? Pecadores perfectos. ¿Para cuándo? Para siempre. ¿A quiénes? A los que Él santificó. ¿Quiénes son los santificados? Los que Él compró con su sangre, punto. A menos que usted no sea comprado con la sangre de Cristo, entonces usted está en problemas. Pero si usted sabe que ya es santificado, tranquilo, ya fue perdonado. Disfrute de la salvación, disfrute del perdón. Viva cada día para agradecerle a Dios por esa salvación tan grande. Sí, es grande, es grandísima, indudablemente. ¿Y no hay más ofrenda por el pecado? Claro que no hay más ofrenda por el pecado. No hay necesidad de más ofrendas. Yo no tengo que hacer más ofrendas por el pecado. Entonces, si no tengo que hacer más ofrendas por el pecado, ¿por qué me dicen que tengo que hacer esto, que tengo que hacer esto, que tengo que hacer esto, que tengo que dejar de hacer esto, que no puedo ir al cine, que tengo que voltar el televisor porque es la caja del diablo, porque si no, no me voy al cielo? No han entendido realmente la palabra de Dios. Perdónenme, no han entendido. Entendieron mal. Han torcido la Escritura. Evidentemente la han torcido. Pero qué hermosa es la salvación. Qué grande es la salvación. Cuán segura es. Cuán maravillosa es la salvación. Todos nuestros pecados, esas son las dos verdades. Primera, todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros se nos perdonaron cuando ¿qué? Cuando creímos en Jesús. No tenemos ningún pecado que Él no haya perdonado ya, ¿o sí? ¿Hay alguno? ¿Se quedó alguno por fuera? Cristo dijo, tengo algo que decirles, algo que aclarar. Estoy muriendo aquí por los pecados, pero solamente por los pecados pasados antes de que nazcan de nuevo. Se me olvidó algo más. Tengo algo más que decirles. Estoy muriendo aquí por los pecados, pero, anote allí, Juan, se eximen estos, 1, 2, 3, 4, 5. Murió por todos, hombre. No se compliquen la vida. No se inventen teologías tontas. Créanle a Dios, crean lo que está escrito y viven felices. Apropiénselo y van a vivir libres, seguros y santos. Le aseguro que se vive en santidad es por conocer la verdad, no en santidad por conocer la mentira y tratar de vivir en la ley. Puro legalismo, puro pecado. Las iglesias más legalistas son las iglesias más llenas de pecado. Y parecen
No, uy, las más. No, es que sí somos puros, ¿no, hermanito? Uy, sí, nosotros sí somos purísimos, ¿no? Porque mire cómo hacemos, mire que no hacemos, mire, vaya, escúchelos y vaya, mire eso en la vida privada y verá. Los conozco, los he visto. Pero ¿vio usted en la belleza de la verdad, en la libertad de la verdad, en la gracia? Y usted no tiene nada que esconder. Usted vive tranquilo, vive seguro, vive en paz. Y el Espíritu Santo te lleva a santidad, a fruto, a bendición constante, permanente. Es el Espíritu Santo. No es mi ley, no es mi religión, no es mi carne la que lo va a lograr. ¿Podemos nosotros perdonar como Dios perdona? ¿Ustedes qué piensan? Pues sí. Claro que sí. Es más, ¿debemos perdonar como Dios perdona o no? ¿Qué dice Dios? Te perdono y me olvido. ¿Debemos perdonar nosotros así o no? Claro, pero ¿qué decimos nosotros? Perdono, pero no olvido. ¿O no? ¿Saben qué es perdono y olvido? Ya les dije, te perdono y nunca más te voy a sacar ese pecado en cara. Nunca más. Mire, un matrimonio que viva así, vive en el paraíso. ¿Saben cuál es uno de los problemas más graves del matrimonio? Que precisamente se viven sacando los cueros al sol y los problemas de 1984. Y es que usted, yo me acuerdo muy bien, ¿cierto? Allá el 1 de mayo de 1810, ¿cómo me miró? Es que no se me olvida cómo me miró. Por eso los matrimonios se deshacen, por la falta de perdón. Por eso hay miles de personas en los psiquiátricos, en los lugares, en las instituciones de salud mental, por falta de perdón y por la culpa. Si Dios nos perdonó todos nuestros pecados y ya no los sostiene contra nosotros, eso quiere decir que se olvida, entonces, ¿cuál debe ser nuestra actitud con respecto a los pecados? Oiga bien, que cometemos y que ¿qué? Y que vemos en los demás. Quiero decirles, hermanos, uno de los problemas más graves que hay en la iglesia de Jesucristo es que los cristianos no hemos creído realmente que nos perdonaron todos los pecados. No lo creemos. No lo creemos, entonces vivimos todavía con culpas. ¿Entienden? Vivo con culpas todavía porque no, es que ese pecado que yo cometí es horrible. No, yo no creo que Dios me perdone semejante pecado. No puede ser, no puede ser. Es más, lo he cometido 1534 veces. No, yo creo que esta vez, la 1535 ya Dios y no, Él no me va a perdonar. ¿No han entendido? Que Dios dice todos. No me acordaré, punto. Yo tengo que hacer lo mismo. Entonces yo tengo que comenzar por una cosa, perdonarme a mí mismo. Ya no estarme más regañando, castigando o buscando hacer cosas para que Dios me perdone o inventándome cuentos para que Dios me quite ese pecado. Ya te lo quitó, ya te lo borró, ya lo perdonó y no se acuerda. Haz tú lo mismo. Perdónate y ya no te acuerdes más de eso. Punto. Pasa la página y sigue adelante. Ay, pastor, pero eso no es como muy fácil. Entonces, sí es fácil. Así es. Así quiere Dios que vivas. Que vivas feliz, que vivas libre, que vivas sano. ¿O quieres vivir con el recuerdo constante de la culpa y del pecado? ¿O quieres vivir y quieres enfermarte psicológica, emocionalmente? ¿Cuántos cristianos tienen que ir al psiquiatra? Y créame, duele decirlo, hay cristianos en los manicomios. Hay cristianos nacidos de nuevo en los manicomios. ¿Saben por qué? Porque no fueron capaces de manejar la culpa. La culpa se los comió, la culpa los mató. Los agarró Satanás y los acusó, hasta que la mente explotó y están locos en un manicomio, inclusive locos con Biblia. Locos con Biblia, pero locos, porque la Biblia no les sirvió de nada, porque no la creyeron realmente. Tú tienes que salir de aquí creyendo que todos tus pecados, oye bien, todos fueron perdonados. Es lo que dice la Biblia. Yo lo creo. Todos fueron perdonados. Y tienes que salir de aquí sabiendo que Dios
no se acuerda ya de tus pecados, punto. No se acuerda. Y si Él dice que no se acuerda, no se acuerda. Dios no te los va a sacar en cara. Entonces haz tú lo mismo. Amén. Haz tú lo mismo. Perdónate y perdona al que te ha ofendido, al que te ha dañado, al que te ha hecho algún mal, lo que sea. Millares de personas están en camas de hospitales, en instituciones de salud mental y en cárceles, porque nunca se han perdonado a sí mismas, ni les han perdonado a otros los males que han cometido. Miles de matrimonios infelices terminan en divorcio por la falta de perdón. Miles de personas desarrollan complejo de inferioridad porque nunca han podido perdonarse a sí mismas sus pecados pasados. Otros desarrollan un mecanismo de defensa, precisamente el legalismo es un mecanismo de defensa, que los hace hostiles y argumentadores, pues no quieren que otros se den cuenta de cuán destartalados están en su ser interior. Pregunta, ¿es necesaria la amargura? ¿Sirve de algo la amargura? ¿No es mejor perdonar y ser libre? Entonces opte por eso. La Biblia dice precisamente que la amargura provoca una raíz, ¿cierto? Una raíz de amargura que destruye. Mire lo que es el síndrome del pecado. Voy terminando. El pecado funciona de esta manera. Pecado viene inmediatamente ¿qué? Culpabilidad. ¿Y la culpabilidad qué produce? Separación. Separación. Porque aunque dice 2 Corintios 7, 8 al 11, porque aunque los ¿qué? Los contristé, es decir, los hice sentir tristes con la carta, dice Pablo, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo los contristó, ahora me gozo, no porque hayan sido contristados, sino porque fueron contristados ¿para qué? Para arrepentimiento. Porque han sido contristados ¿qué? Según Dios. Entonces noten una cosa, mis queridos hermanos, hay una tristeza, escúcheme bien, hay una tristeza que produce el Espíritu Santo en el corazón de uno. Pero si el Espíritu Santo produce amor, gozo, paz, sí, pero es que el Espíritu Santo también se contrista, ¿o no? Y cuando Él se contrista, me contrista a mí. ¿Sabes para qué? Para que yo me dé cuenta que he pecado. La tristeza, según Dios, es una tristeza que Dios produce en mi corazón para que yo sea consciente de que estoy fallando. Y pregunta, ¿para qué Dios quiere que yo sea consciente de que estoy fallando? ¿Para que sea consciente de que ya perdí la salvación y me voy a ir al infierno? No, para que corrija. Para que corrija, para que me ponga en paz con Él, para que sencillamente vuelva a ser lleno del Espíritu Santo y siga caminando en la libertad y en la bendición. Amén. Así que por eso Pablo dice, ya no me preocupa que estén tristes porque ya me di cuenta que esa tristeza es según Dios, para que ninguna pérdida padecieran por nuestra parte. Oigan bien, porque la tristeza que es según Dios, ¿produce qué? Arrepentimiento para condenación, ¿cierto? No, para salvación, de que no hay que arrepentirse. Pero oigan esto, pero la tristeza ¿de quién? Del mundo que produce muerte. Miles de cristianos están viviendo bajo la tristeza, no de Dios, sino del mundo, porque no se han arrepentido. Y porque están llenos de culpa. Y porque no se han perdonado. Y porque no han perdonado a otros. Y porque creen que Dios finalmente tampoco los ha perdonado. Y no los va a perdonar. ¿Entendemos eso? La tristeza, según el mundo, produce muerte, pero la tristeza, según Dios, produce genuino arrepentimiento que lo lleva a uno a crecer, a madurar, a vivir en la salvación. Porque aquí, esto mismo de que hayan sido contristados, según Dios, ¿qué produjo en ellos? Defensa, indignación, temor, afecto, celo, vindicación, es decir, cosas buenas. En todo se han mostrado limpios en el asunto. Oigan esto. Así que Dios va a usar la tristeza del alma para indicarme, ponerme un semáforo que me dice, hey Freddy, pilas. Pero de pronto yo digo, oye, ¿por qué me siento triste? Debe ser Satanás que me está atacando. ¡Te reprendo, Satanás! ¡Fuera, Satanás! Y sigo triste. Y Dios me dice, Satanás no, es tu pecado el que te tiene así. Es el Espíritu Santo. Es tu pecado el que me tiene así. Arrepiéntete.
de tu pecado, reconoce tu pecado. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Simplemente aprender a confesar mis pecados al Señor. Amén. Así es como el cristiano vive libre y vive en paz continuamente, reconociendo su pecado en el momento mismo en que lo comete o en el instante en que el Espíritu Santo lo hace consciente de ese pecado. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. ¿Para qué? Para perdonar nuestros pecados. ¿Y para qué? Limpiarnos de toda maldad. ¿Usted se baña todos los días? Yo no. Nos bañamos todos los días, ¿cierto? A veces los domingos no. A veces algunos días no. Bueno, procuramos bañarnos todos los días, ¿cierto? Y entiendo que entre uno más se va volviendo viejito, uno menos se va bañando. No me digan que no, porque así es. Uno llega a una edad en que pelea como un gato para que lo bañen, ¿sí o no? Bueno, digo, nos bañamos todos los días, ¿cierto? Normalmente. ¿Por qué nos bañamos todos los días? Para limpiar. ¿Y limpiarnos de qué? Del sudor, del mugre, ¿cierto? Lo mismo, confesamos nuestros pecados. ¿Para qué? Para que Dios nos limpie de las cosas que vamos cometiendo en el camino. Jesús nunca dijo, ustedes me van a recibir a mí y de ahí en adelante van a vivir en una santidad, que eso es lo que los va a llevar al cielo. Esa santidad que ustedes van a producir, eso es lo que los va a salvar, ¿no? La Biblia dice, si hemos pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Jesús dice, pecaste, yo soy tu abogado defensor, para eso estoy yo, para limpiarte, para lavarte, pero evidentemente hay algo que yo sí tengo que hacer, ¿cierto? ¿Qué es? Confesar. Si confesamos nuestros pecados. Así que, si has pecado, no te pongas un ropaje de hipócrita, fariseo y de religioso, ¿cierto? Y diciendo, no, hermanos, bendecido, amén, estoy muy bien. No, reconoce que pecaste, que la embarraste. Todos la embarramos, todos pecamos, todos fallamos. Dígame quién aquí no lo hace. Muéstreme uno que no lo hace. Pero tenemos que usar las herramientas y las armas que Dios nos ha dado. La confesión es poderosísima, poderosísima. Te permite mantenerte en la llenura del Espíritu 5, 10, 15, 20, 50 años, 60, 1000 años. Si estás constantemente confesando tu pecado y andando en el Señor y andando en el poder del Espíritu Santo, se puede hacer. Y lo dice el Señor que lo podemos hacer. Si confesamos, somos perdonados y además somos limpiados. Confesar significa homologeo, es la palabra griega homologeo, que significa ponerse de acuerdo con alguien acerca de algo. Entonces, confesar mis pecados es ponerme de acuerdo con Dios acerca de mis pecados. ¿Qué es confesar? Ir a Dios y decirle, Señor, mira, acabo de cometer un pecado. Este es mi pecado. Yo reconozco que acabo de pecar. Señor, lo confieso delante de ti, lo reconozco. Yo pequé, te he ofendido a ti, Señor, fallé. ¿Y qué hace Dios? Miserable, desgraciado, yo te dije que a la primera que me fallaras te iba a mandar para el infierno, ¿no? Te dice, te perdono y te limpio. Y sigue caminando. ¿Por qué? Porque te quiero santo, te quiero mejor, te quiero más maduro, te quiero más alejado del pecado. Amén. Ahora, si yo peco y no confieso y no busco a Dios y no le digo a Dios que he pecado, ¿sabes qué hace Dios? Dios por medio del Espíritu Santo me va a empezar a fregar la vida, me va a empezar a inquietar. ¿Para qué? Para que yo reconozca mi pecado y lo confiese. ¿Y para qué? Para poderme perdonar y poderme limpiar. Eso es lo que Él realmente quiere. Dios dice entonces que el pecado es pecado o no. Dios dice que Él me perdonó todos mis pecados también. Amén. Reconozco entonces mi pecado, me aparto y ¿qué hago? Sigo caminando en fe, confiado en el poder del Espíritu Santo que me dará la capacidad para no pecar. Cuando no relacionamos el pecado con la cruz, instintivamente buscamos pagar o hacer pagar a alguien. Hacer pagar a alguien. Vea, conozco pastores. Se ponen rojos aquí así. ¡Tu pecado, miserable pecador! Y resulta que el desgraciado está en adulterio. ¿Sabe cómo se llama eso? Mecanismo de defensa.
Cuando yo no reconozco mi verdadera realidad espiritual, yo busco culpables. Y mi mensaje es un mensaje de condenación, es un mensaje de fuego todo el tiempo. Del infierno está ahí, a la puerta estás caminando al borde del infierno, porque el pecado. Arrepentite vos primero, sinvergüenza. Pero lo que está haciendo es que está reaccionando simplemente. ¿Todo por qué? Porque no conoce realmente la gracia. Porque no entiende que todo lo que hay que hacer es ir y buscar a mi Señor y reconocer sinceramente delante de Él, para que Él me limpie, para que Él me libre, para que Él me lave de mis pecados. Mientras yo intente hacerlo por mí mismo, nunca lo voy a poder lograr y voy a vivir como un legalista, fariseo, mentiroso. Para Dios entonces, conclusión, prácticamente, el pecado ya no es el problema. ¿Entiende esto? Yo le pregunto, si ya Cristo padeció 6 horas en la cruz, ya Cristo derramó su sangre, ya Dios lavó, perdonó y olvidó el pecado, óigame bien, ¿tiene Dios problemas con el pecado todavía? ¿El pecado es un problema para Dios todavía? No. El pecado es un problema que Dios ya solucionó. Igual el diablo. ¿Usted cree que Dios no duerme? Porque el diablo no lo deja dormir, porque el diablo lo trasnocha. ¿Usted cree que Dios no duerme? Ay, ¿dónde andará ese sinvergüenza? ¿Qué andará haciendo? Son las 4 de la mañana. ¿Dónde estará para reprenderlo? Dios ni se ocupa del diablo. El diablo es un problema que Dios ya resolvió en la cruz. Punto, ya lo hizo. El pecado es un problema que Dios ya resolvió en la cruz. Y tú tienes que entender y ponerte de acuerdo con Él que el problema ya está resuelto. Entonces Dios no está poniendo el ojo en el pecado. Dios no está buscando a qué hora va a pecar el sinvergüenza de Wilson para poderle dar este garrotazo que le quiero dar. No, Dios no está pendiente de eso. Dios de lo que está pendiente es de que Wilson viva en santidad, de que Wilson viva en bendición, de que Wilson viva en prosperidad, de que Wilson produzca fruto, de que Wilson madure, de que Wilson crezca. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Porque es un padre, es un padre. Yo no estoy pendiente de cuándo mis hijos van a fallar para poderlos regañar. Ay, ¿hasta cuándo será que Luis va a fallar para quitarle el carro un mes, para que le duela? Ojalá que falle para yo quitarle el carro un mes, ¿no? Yo ando pendiente de que mi hijo sea feliz, mi hijo crezca, mi hijo sea sano, mi hijo se desarrolle. Dios no está ya pendiente del pecado. Dios no está ya con una libreta de perdones, ¿está claro? Expidiendo perdones. Ay, ahí volvió Freddy, ¿qué le pasó? Pequé, otro perdón, tenga. Ay, ahí llegó Wilson, ¿qué le pasa? Perdóneme, otro perdón firmado. No, Dios dio un perdón una vez y para siempre, ya está hecho. Lo que yo tengo que ir a hacer es apropiarme de ese perdón, ¿está claro? Confesar mi pecado y apropiarme de ese perdón. Hebreos 12, 7 al 11, y terminamos. Si soportan la disciplina, Dios los trata como a quién? Como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre qué? No disciplina. Pero si se les deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, ¿qué sucede? Entonces son bastardos y no hijos. Si yo pecara y mi padre no me disciplina, yo empezaría a preocuparme, porque entonces soy un bastardo, no soy realmente un hijo de Dios. Pero si yo soy un hijo de Dios, tenlo por seguro que te va a disciplinar. Entonces el asunto aquí no es, ay pastor, pero es que si usted enseña que ya estamos perdonados, que ya estamos salvados, que igual nos vamos al cielo, entonces las ovejas se van a descarriar y se van a poner a pecar. Eso es lo que piensa el que piensa con la cabezota humana y no con el Espíritu de Dios. Porque Dios es el que se encarga de cuidar su iglesia, cuidar su rebaño. ¿Tú crees que Dios crea hijos para luego dejarlos que hagan lo que les dé la gana? ¿Sí? ¿Crees eso? No. Dios toma hijos, dice, yo reprendo y castigo, azoto a todo aquel que tomo por hijo. Dios es responsable, Dios se va a encargar de que yo sea santo. Si alguna santidad hay en Freddy Rojas, ¿sabe quién la ha producido? El Espíritu Santo.
¿Y sabe cuánto has costado esa santidad? Pau pau en la nalga, garrote, disciplina de parte de Dios, ¿o no? ¿O es que uno aprende simplemente por ósmosis? No, Dios se encarga de hacernos santos, Dios se encarga de madurarnos, Dios se encarga de hacernos crecer, igual que el Padre se encarga de educar al Hijo, de formar al Hijo, igual a través de la disciplina. Así que como somos hijos recibimos disciplina. Por otra parte dice, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y ¿qué? Y los venerábamos, los respetábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos, los padres terrenales, ciertamente por pocos días nos disciplinaban, ¿cierto? Por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero o sea, Dios nuestro Padre, para lo que nos es ¿qué? Provechoso. ¿Para qué? Para que participemos de su santidad. ¿Quién nos hace santos? ¿Quién nos mantiene santos? ¿Quién nos hace caminar derechito como santos? Dios. Dios se va a encargar de eso. ¿Saben? Eso me da mucha tranquilidad a mí. Porque yo no soy el que tengo que hacerme santo. Yo no soy el que tengo que justificarme. Él es el que lo hace. Yo simplemente le digo, Padre, haga lo que tiene que hacer. Espíritu Santo, haz lo que tienes que hacer. Y así me duela, hazlo. Hazlo, Señor. Porque sé que lo haces para mi bien. Sé que lo haces para mi bien. Yo tenía un resentimiento con mi madre hasta los 15 años. Un resentimiento con mi madre, porque me dio correa, me dio chancleta voladora. Usted no se imagina cuánto me dieron. Mi mamá era las que si tenía un sartén, ¡pum!, allá iba el sartén. Pero es que yo tampoco era ninguna mansa paloma, pero yo tenía resentimiento por eso. Y me acuerdo que a los 15 años pude hablarle a mi madre y decirle, mamá, ¿sabes una cosa? Yo tengo contra ti algo en mi corazón. Tú me diste muy duro, mamá. A mí me parece que a mí me diste más duro que al resto de mis hermanos. A mí me parece que a Jairo le pasabas cosas y a mí tenga. A mí me parece que a Odilia le pasabas cosas y a mí tenga. A mí me parece que a Orlando le perdonaba y a mí tenga. Yo era pues la pelota del paseo, mejor dicho. ¿Sí? ¿Cómo se llama? La bolsa de sparring. ¿Sí? Y mi madre escuchó y me dijo, hijo, yo es cierto, a ti te castigué mucho. Pero ¿sabes por qué? Porque espero mucho de ti, porque sé el potencial tan grande que tú tienes. Por eso me afinqué a disciplinarte. Y quiero que sepas que cada vez que te castigué, me dolió en el alma, me dolió en mi corazón. Yo decía, pero la verdad es que lo disimulaba muy bien. Yo no creía que a usted le dolía. Pero me dijo, pero sí me dolía mucho. ¿Te duele castigar a tu hijo? ¿Te duele quitarle el carro un mes? ¿Te duele quitarle la salida o lo que sea? Duele, ¿cierto? Pero hay que hacerlo, ¿no? Ella me decía, me dolía en mi corazón, pero yo lo hacía por tu bien. Por tu bien. Cuando yo entendí esas palabras, fui sanado del resentimiento. ¿Entiendes? Pude comprender que mi mamá no me odiaba, que me tenía más piedra que al resto de mis hermanos, que yo era más malo que los demás, ¿no? Entendí que realmente me estaba disciplinando. Entiende esto de parte de Dios, amén. Créeme, Dios te va a disciplinar. ¿Por qué? Porque es tu Padre y porque te va a llevar al cielo. Y no te quiere llevar al cielo como estás en este momento. Te quiere llevar mucho mejor de lo que estás. Amén. Te quiere llevar mucho mejor de lo que estás. Pero no te va a echar al infierno. Nunca lo va a hacer. Porque ya te perdonó, ya te salvó. Él cumple lo que promete. Pero sí te va a disciplinar. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de ¿qué? De tristeza. Pero ¿qué pasa después? Pero después da fruto apacible ¿de qué? De justicia. ¿Sabes qué es justicia? El carácter de Cristo en mi vida. Lo que puedes leer allí es, pero después la disciplina te va a doler y te va a producir tristeza, pero después te vas a parecer un poco más a Cristo. Amén. ¿Quieres parecerte un poco más a Cristo? ¿Anhelas parecerte un poco más a Cristo? Vas a recibir disciplina.
vas a recibir corrección, vas a recibir formación de parte de Dios. ¿Pero vale la pena o no vale la pena? Vale la pena. Tenemos un Padre maravilloso que ciertamente nos ama. Ya fuimos perdonados. ¿Ahora qué? Perdonémonos y perdonemos a los demás para poder vivir sin ¿qué? Sin amargura en la senda de la libertad. En estos días con Marilena haciendo devocional allá arriba, examinábamos nuestro corazón y decíamos, ¿tengo yo amargura contra alguien? ¿Tengo yo enojo contra alguien? ¿Tengo odio contra alguien? ¿Hay alguien que yo quisiera matar? Examinaba mi corazón. No. Bendito sea Dios. No hay amargura en mi corazón. Ni en el de mi esposa tampoco. ¿Tengo amargura contra mí mismo? ¿Me estoy castigando a mí mismo? ¿Me estoy descalificando a mí mismo? ¿No me gusta cuando me miro al espejo? Examina eso. Si algo hay así, ¿sabes qué? Perdónate. Dile, Señor, tú ya me perdonaste a mí. Ahora en el nombre de Cristo, yo realmente recibo ese perdón. Me perdono por mis fallas. Me perdono por mis debilidades. Me perdono por mis pecados, Señor. Me perdono porque tú ya me perdonaste a mí. Y si tú me perdonaste a mí, yo me puedo perdonar también. Y es más, puedo perdonar también a mi esposo, mi esposa, mi hermano, mi amigo, mi enemigo, mi vecino, mi suegra, lo que sea. Puedo perdonar, Señor, como tú ya me perdonaste a mí. Es más, no es tu perdón, ¿está claro? Es el perdón de Dios el que vas a dejar que fluya a través de ti. Entonces, sí podemos perdonar como Dios perdona, no porque nosotros somos Dios, sino porque el perdón de Dios puede fluir a través de nosotros hacia otros. Amén. Dejemos que ese perdón fluya, no seamos egoístas. Dejemos que el perdón fluya. Cuando yo digo yo no quiero perdonar a Daniel, yo lo que estoy diciendo es yo no quiero que el perdón de Dios fluya hacia Daniel, lo bendiga y lo sana. ¿Está claro? Pero si yo realmente entiendo la conexión que tengo con el Espíritu y con Dios, yo le voy a decir, Padre, yo perdono a Daniel. ¿Para qué? Para que ese perdón de Dios fluya hacia él, lo bendiga y lo haga mejor persona. Esa es la idea. Hazlo con todo el mundo, hazlo con todo el que te haya ofendido, no importa. Deja que esa bendición siga saltando desde ti hacia otros. Y quiero decirte, cuando la bendición salta hacia otros, primero salta dentro de ti. Y te vuelves una fuente que salta para vida eterna, una fuente de bendición. Y esa fuente te mantiene sano, te mantiene libre, te mantiene feliz, te mantiene próspero, duermes feliz todo el tiempo. Y te mantienes lleno de vida, te mantiene vivo, porque es el Espíritu de Dios. Oremos. Padre, gracias por tu amor, gracias por el perdón. Completo, absoluto, total y eterno. Señor, declaro en el nombre de Jesucristo, y me pongo de acuerdo contigo, con tu palabra, que tú, Señor, has perdonado todos mis pecados, pasados, presentes y futuros. Por lo tanto, soy libre, verdaderamente libre, y ya no tengo que temer al infierno, a Satanás, al mundo, a la carne ni a la condenación, porque tú, Padre, me has hecho verdaderamente libre. Gracias, Jesús, por haber ofrecido la única ofrenda que podía salvarme, la única ofrenda por la cual mis pecados han sido remitidos. Y cuando hay remisión de pecados, no es necesario que haya más ofrendas, porque tu ofrenda, Jesús, es suficiente para mí por la eternidad. Yo recibo, Señor Jesús, por la fe, esa ofrenda que tú pusiste en el altar a mi favor para perdonar todos mis pecados. Padre, gracias porque tú prometes olvidarte, ya no tener memoria de ninguno de mis pecados. Por lo tanto, Señor, yo puedo hacer lo mismo, ya no estar mirando mi pasado o mi presente o ni siquiera mi futuro con temor, Señor,
porque he sido lavado, he sido limpiado, he sido justificado, he sido perdonado, he sido libertado. Bendito seas. Gracias, Dios. Así voy a vivir, Señor, cada día como uno que ha sido lavado, limpiado, perdonado, santificado. Gracias, mi Señor, porque así puedo vivir, Señor. Así es como tú quieres que yo viva. Y Padre, gracias, porque cuando yo me olvide de esto, o cuando mi carne, Señor, quiera tomar control sobre mí, o cuando yo le haga caso a mi carne, tú me vas a disciplinar. Bendito seas, Señor, porque no me vas a dejar sin disciplina, porque no soy bastardo, soy tu hijo. Gracias por disciplinarme, gracias por toda la disciplina que me has dado durante mi vida cristiana, Señor, y gracias porque garantizas que me seguirás disciplinando para que siga creciendo el carácter de Cristo en mí, porque a Él me quiero parecer cada día más, Señor. En Él quiero ser hallado, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la justicia que es de Cristo, la justicia que es tuya, Padre, por la fe. Gracias, porque puedo acercarme cada día al supremo llamamiento, a la meta de ese supremo llamamiento, que es ser como Jesús. Señor, todos los que estamos aquí queremos ser más como Jesús. Reconocemos, Señor, nuestra pequeñez, reconocemos nuestra incapacidad, reconocemos nuestra debilidad, reconocemos que aún tenemos una naturaleza que nos inclina, Señor, a la desobediencia, al pecado y a la rebeldía. Pero aún así, Señor, queremos ser como Jesús. Aún así queremos honrarte, Señor. Aún así queremos no dejar de amarte. Aún así queremos no dejar de confiar en ti. Haz lo que tengas que hacer en cada uno de nosotros, Señor, para que podamos caminar como tú quieres. Por favor, Espíritu Santo, ilumina los ojos de nuestro entendimiento, abre nuestro entendimiento, líbranos de doctrinas equivocadas, líbranos de enseñanzas erradas, líbranos, Señor, de la mentalidad de los hombres. Enséñanos a pensar como tú piensas, enséñanos a vernos como tú nos ves, enséñanos a hablar como tú hablas, enséñanos a vivir como tú quieres que vivamos, en el nombre poderoso de Jesús, en el poder del Espíritu Santo. Y glorifícate, Señor. Gracias por haber entregado tu cuerpo y haber derramado tu preciosa sangre para llevarnos al cielo, y porque garantizas que lo harás. Bendito seas, Señor. Confiamos en ti y te damos la gloria. Amén. Amén.